Vamos a empezar con la entrevista. Sus nombres, por favor. Rosa Herminia Coronado Romero. Luciano Castañeda Patiño. Muy bien. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cómo era su vida y la de su comunidad durante, antes y después del conflicto armado interno de 1980 al 2000? Bueno, para empezar, yo soy de Sullana, Piura, del norte del Perú. En nuestra comunidad no se sintió muy afectada, ya que la mayor, el mayor impacto lo tuvo la parte de Junín y acá mismo en Lima. Sí hubo familiares que vivían acá en Lima y sí se sentían bastante afectados, porque era muy común los cochebombas, los atentados a ciertas entidades del Estado que eran atacadas. Eh, Eso fue en la década de los 90. En los 2000 ya no se sintió mucho, ya fue menos el impacto. El mayor impacto se dio entre la década de los 80 y los 90, que fue lo más acentuado. Bueno, en mi caso no sufrí un tema de terrorismo, pero sí tuve una experiencia muy cercana a mi familia, ya que, por ejemplo, mi mamá era madrina de un oficial. En ese entonces era un oficial de la policía llamada de la Guardia Republicana. Entonces ese señor había estado sirviendo en parte de la Sierra de Piura, y ese señor sufrió un atentado terrorista ahí en el lugar donde vivíamos, en Bellavista, Sullana, y ahí lo mataron terroristas ahí, solamente por haber estado cumpliendo su deber. Entonces, digo esto porque, bueno, mi mamá fue al sepelio y ahí se habló, se dijeron sobre ese atentado, ¿no? Y bueno, la Sierra de Perú, de Piura también sufrió también, había muchos atentados, mataron, por ejemplo, en una emboscada a muchos policías. Yo conocí a un compañero de trabajo que le habían matado a su hijo, ¿no? En servicio, en ese atentado que estoy hablando en Piura, ¿no? En la Sierra de Piura fue esto, ¿no? Entonces, pero particularmente no, yo sufrirlo no he sufrido, ¿no? El tema, Ok. sí. Bien, entonces, con la siguiente pregunta. ¿De qué manera el conflicto armado afectó a usted, su familia y las personas cercanas? Bueno, mi padre ha sido maestro y en esa época, en la década de los 90, eh, se, se decía que la gran mayoría del magisterio, o sea, de los profesores, eran, estaban aliados a los terroristas, cosa que no era del total cierto. Y sí había bastante temor, cierto temor, porque se decía que iban a las casas y buscaban si es que las personas, en este caso los maestros, tenían material subversivo como literatura, cosas así. Y eh, en esa época hubo también bastantes huelgas del magisterio, y mi papá estuvo un tiempo detenido por las huelgas del magisterio, que decían que estaban vinculadas con el terrorismo, cosa que no era del total cierto. Ujú. Sí. Bueno, en mi caso se ve afectada no tanto, digamos, directamente, sino que nosotros veíamos un futuro incierto como niño, como adolescente que estábamos en los 80, 90 ya. eh, Veíamos un futuro incierto, o sea, si no se acababa con este tema, pues, del terrorismo, creo que iríamos a vivir en una política, o veíamos ver una política muy, digamos, comunitaria, ¿no?
el famoso comunismo que pregonaba el terrorismo, para mí me parecía muy malo, ¿no? Pero no sufrí directamente, ya que, bueno, a partir de los 90 hasta el 96 se trató este tema con mucha dureza, ¿no? Y creo que se acabó con el tema del terrorismo, ¿no? En Perú. Ok. Tercera pregunta. ¿Cuál es el momento que más recuerda de esa época y por qué? Yo recuerdo cuando fue la toma de la embajada, eh, y ahí estuvieron cuando encerraron a muchas personas en, ¿cómo se llama esto? ¿La embajada de Japón? La embajada de Japón. Y en esa época, unos familiares directos, familiares míos que vivían frente a mi casa, habían viajado por un motivo familiar acá a Lima y no pudieron retornar de inmediato, ya que todo estaba, eh, habían suspendido vuelos, habían suspendido viajes por el tema de que había el temor de que los mismos terroristas que habían tomado la embajada de Japón pudieran tener conexiones fuera y atacaran a más personas. Entonces, eh, mi familia sí se sintió afectada porque no podían viajar en ese momento. Por ese motivo lo recuerdo. En mi caso, lo que está hablando me ha hecho recordar cosas sobre el tema de la embajada, fue por otro grupo terrorista. Lo que pasa es que Perú sufría varios grupos terroristas tenía, ¿no? Uno era el de MRTA. MRTA, que está eh, estaba liderado por justo la toma que pasó con la toma de la embajada de Japón, pero el otro tema era Sendero Luminoso, que hemos estado mencionando, que era el grupo terrorista más fuerte, liderado por Abimael Guzmán, ¿no? Entonces, Abimael Guzmán es tomado preso y nosotros dijimos, se acabó el terrorismo, pero después, en unos pocos años, se ve que toman la embajada de... Eso sí, por el 96 más o menos. Abimael ha sido capturado en el 92, pero en el 96 salió otra facción terrorista llamada el MRTA, liderada por Polay Campos, un señor Polay Campos. Y entonces lo que dice Rosa, pues también, entonces dijimos, volvió de nuevo, ¿no? Pero bueno, otra vez, gracias al liderazgo de la policía y los militares, pues supieron liberar a esas personas que están en rehenes. Y estas fueron las experiencias Memorable. sí, más memorables que hemos tenido. Sí. Okay. Sí, pero como te decimos, o sea, nosotros no nos sentíamos muy afectados Gracias. directamente porque en el norte no se sentía mucho. Las personas que vivían acá sí lo sentían porque decían que era muy común ver que los coches bomba, por decir, ¿no? O que alguna entidad era atacada. Y, y decían que si veían algún muerto en la calle, ellos ni siquiera regresaban a mirar porque ya eran tomados como terroristas. Entonces había mucho temor, mucho miedo. Y tengo un cuñado que fue testigo de la toma de la Cantuta, por decir. Entonces él sí lo vivió directamente, ¿no? Pero nosotros no, pues, yo no lo he sentido como tal, a no ser por lo de mi papá que te comenté, que en la época que el magisterio fue, de alguna manera, entre comillas, tomado como que la mayoría de los maestros estaba involucrado con el terrorismo, pero no era así. Ok. Por la pregunta, ¿cómo lograron usted y su comunidad enfrentar o superar las dificultades que dejó la violencia generada? Como te repito, no, bueno, no lo sentíamos, no lo sentíamos y en esa época pues era un adolescente y como tal pues no había mayor impacto en mí porque no era como estar alejado eran como realidades distintas. Entonces yo imagino
que los adolescentes que vivían acá en la capital o en la sierra, en Junín, o en esos lugares, pues en Ayacucho, en la selva, en el Bra, en todo eso, ellos sí pudieron haberlo sentido de una manera bastante marcada, pero en el norte no se sentía mucho eso. Y bueno, era un adolescente y no me impactó. Entonces, Bueno, en mi caso nuestros maestros ahí en el colegio siempre nos contaban esto, pues resulta que siempre se cumple el dicho que dice que un pueblo que olvida su pasado tiende a repetir y caer en el mismo error. uh-huh. Entonces es difícil que alguien, o un profesor o alguien que ha estado sufriendo un tema como esto, o que ha tenido algunos problemas como por ejemplo por ser de magisterio, ser tomado como terrorista y todo eso, que no lo cuente, pues, ¿no? Entonces, esa es la única manera que yo aprendía que el terrorismo existió y que dejaba secuelas tanto en Junín como en Ayacucho, es porque nos lo contaban, pues, ¿no? Entonces, nosotros vivíamos informados de eso, ¿no? Para no olvidarnos del tema. Y por último, existía por ahí con el tiempo ha existido la noticia de que la información de que tal vez esto era generado, la generación digamos, del horror generaba también, era generado por parte del gobierno, porque de eso ameritaba de que existiera un presupuesto para ese tema, ¿no? Que recuerda que la política de los gobiernos es generar una especie de una necesidad para poder tener una cierta forma de que ellos son los héroes, de que ellos atendieron a ciertas cosas, ¿no? Porque sabían dónde estaban las personas, pero bueno, el tema del terrorismo se ha visto manejado de esa forma, ¿no? Como una política, ¿no? Más no como algo que nos venía a liberar, ¿no? Ok. Ok, la última pregunta. ¿Qué creen ustedes que las nuevas generaciones deberían aprender para que, bueno, sobre esta situación o ese momento de la historia para que no vuelva a repetirse? Bueno, primero que deberían entender de que el terrorismo, como su mismo nombre lo dice, es terror, ¿no? Generar terror en la gente y más no proporcionar soluciones. Deberían aprender la historia o sea, las consecuencias de los actos que causó el terrorismo, como es eh, en las zonas de Junín, Bra, Ayacucho, todas esas zonas, ¿no? Que se vio más manifestado, más marcado. Y comprender la historia, entender la historia, ver la historia, para que no se vuelva a repetir. Porque, como su mismo nombre lo dice, esos pueblos fueron bastante maltratados, bastante marginados, y no solamente los adultos, sino también los niños. Y eso es algo que, como mucha gente no lo sabe, no sabe la historia, aún se sigue dando en esos pueblos. Y por eso es que esos pueblos son bastante recios, bastante conservadores, porque han sufrido bastante, han sentido el terror. Entonces, eso se debería hacer, o sea, enseñar, seguir enseñando, seguir eh, mostrando lo que ocasionó el terrorismo para que no se repita. Sí, una de las cosas que debemos hacer la juventud no olvidarse de eso. Por eso están los maestros que deberían enseñar esto, ¿no? Y existió un momento de terror en Perú, pero yo lo veo más como que existió, pero querían imponer una idea del terror, pero para crear un beneficio, ¿no? En este caso, la política de gobierno de ese entonces pues quería crear un beneficio, que era algo autoritario, tener un gobierno autoritario, que ya lo era, pues, ¿no? Pero quería manejar el terror de esa forma. Recuerden que a veces las personas no aceptan algo, cuando le quieren imponer algo, la persona tiende a defender, ¿no? Le quiere imponer algo, pero se defiende y no quiere. Pero a veces cuando le crea la necesidad, termina aceptando la imposición, pero por necesidad. Entonces
pienso que eso tal vez estaba haciendo el gobierno, ¿no? Crear una idea de terror y vendernos que tal vez el gobierno era la salvación de ese entonces, ¿no? Entonces creo que debe hacer la juventud es ver los pros y contras de todo. La tecnología causa terror, la misma idea de inteligencia y todo eso también causa terror. O sea, no debemos olvidar de que las cosas causan a veces una especie de adicción que cree que necesitamos tener, ¿no? O que podría ser la ayuda de algo, ¿no? Pero entonces ahí viene donde nosotros tenemos que olvidar que también el terrorismo era quizás para algunos la necesidad de imponernos algo para podernos mostrar una salvación por otro lado, ¿no? Entonces estaba usando el terrorismo para poder imponer una forma de política. Igual puede ser la tecnología o las cosas avanzadas que tenemos ahora, pero no nos debemos olvidar que existen muchas formas de imponernos un terrorismo, ¿no? En esa época existieron bastantes, salieron bastante literatura, obras, novelas, como le quieras llamar. Hay un libro que yo he leído, lo he leído varias veces, y se llama La Hora Azul, que de alguna manera manifiesta todo de una forma novelesca, manifiesta una historia, relata una historia de una joven que fue presa del terrorismo. Entonces, y entendamos de que el terrorismo no solamente fueron los que causaron el terror, no solamente fueron los grupos del MRTA o los grupos de Sendero Luminoso, también el mismo gobierno, el mismo ejército, pretendiendo liberar, de alguna manera también generaron terror. Porque en esta obra que he leído, y como te repito, no la he leído solamente una vez, la he leído varias veces porque me gusta, habla de un general que de alguna manera mantiene secuestrada a una persona, a una joven de Ayacucho. Entonces la mantiene secuestrada, no la maltrataba, pero la tenía secuestrada. El hecho de tener a alguien secuestrado a alguien retenido en contra de su voluntad, ya es imponer lo que a ti se te da la gana, ¿no? Imponer el terror. Entonces, no solamente fueron estos grupos que dieron terror a la población, que hicieron terrorismo, sino también de alguna manera fueron el ejército, los policías, que se supone que ellos deberían dar tranquilidad, deberían dar estabilidad, también actuaron de una manera errada. Okay. Entonces, ese tipo de cosas se deberían mostrar a la juventud, a las nuevas generaciones, para que no se olvide, para que se marque y lo tengan presente, que en nuestra historia sucedieron esas cosas y no se repitan. Sí, porque por ahí vi, hasta los últimos años atrás, había un movimiento llamado Movadex, uh-huh, que era una facción de Sendero Luminoso. Y la juventud yo veía jóvenes que desde más bien alentaban eso, producto de que marcaban una política neoliberal. No, pero recuerden que el terrorismo es terrorismo, ¿no?